Muy buenos días, señoras y señores. El tema que me he planteado desarrollar hoy ante ustedes lo he titulado El ocaso de las ciencias sociales en el siglo XXI. Es decir, vengo a darles malas noticias. Voy a anunciarles el fin de las ciencias sociales. Así que muchos se preguntarán, ¿y para qué estoy estudiando? Pero voy a dar el diagnóstico y a referencia de lo que decía Venecio, ¿no? Estamos en la periferia. Curiosamente, en la historia del pensamiento humano, el pensamiento crítico siempre ha nacido en la periferia, nunca ha nacido en el centro. El centro genera toda una institucionalidad académica para corroborar su situación de centro y producir el conocimiento que asegure, justifique y legitime su condición de centralidad. Por eso que ustedes van a ver las mejores universidades con las mejores infraestructuras, no precisamente en la periferia, sino en los lugares donde está la gente que sirve, que trabaja y que justifica, en última instancia, el poder. 10 de las más importantes universidades en el mundo ahorita son las que producen los intelectuales que defienden el sistema vigente en decadencia. 8 están en Estados Unidos y 2 en Inglaterra. De ahí nace toda la burocracia jurídica para defender a las transnacionales. De ahí nace básicamente el pensamiento que se difunde hoy en día y que nuestras universidades inocentemente adoptan con el título de actualizaciones académicas. Esas actualizaciones es simplemente someterse al guión establecido por las grandes universidades que sirven al capital transnacional y son financiadas por el capital transnacional. Por eso estas 10 universidades, entre ellas Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Yale, Columbia University, etc., todas son privadas. Ninguna de estas 10 universidades es estatal. Y eso quiere decir que la privatización de la educación no es un fenómeno mercantil, es un fenómeno geopolítico. Porque cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de ser centro necesita el conocimiento para saberse centro. Porque para ser centro, tengo que saber que soy centro. Y sabiendo que soy centro, ejerzo mi centralidad de modo definitivo. Y eso es lo que producen estas universidades, el conocimiento que justifica y asegura la condición de centralidad, ya no solamente en el ámbito político o económico, sino también en el ámbito académico, ¿no? Entonces, el diagnóstico que vengo a hacerles es un diagnóstico de punta, es decir, lo que decía mi hermano en Venezuela hace 2-3 semanas atrás. Si el primer mundo hace tecnología de punta, nosotros estamos haciendo pensamiento de punta. Así que ustedes van a tener el privilegio de tener un diagnóstico que ni se la huelen ni en Europa ni en Estados Unidos. Y como esto está siendo grabado, algunos compañeros están grabando, lo vamos a poner en las redes para que se anoticien en el mundo de que hoy, 4 de diciembre de 2018, en la Universidad Pública del Alto hemos ya anunciado el fin de las ciencias sociales en el siglo XXI. Así que ustedes estén por lo menos contentos de que van a ser partícipes del diagnóstico definitivo del réquiem de las ciencias sociales en el siglo XXI. Entonces tengo que hacer el diagnóstico para argumentar el por qué estamos con esta pretenciosa aseveración, porque muchos dirán, nos estamos dando humos que no nos corresponden, ¿no? Ese es también producto de nuestro malinchismo, ¿no? Si ahorita viniese un gringo a decirnos esto, todos estaríamos calladitos a escucharles, pero como estamos entre paisanos, algunos dirán, ¿qué tiene que decir si es también paseño como yo?, ¿no? Pero a lo que estamos arribando ya no es solamente a mostrar la decadencia geopolítica, geofinanciera, geoeconómica, geocultural de la hegemonía norteamericana,
sino estamos en condiciones de afirmar, corroborar la decadencia del mundo, del sistema mundo moderno occidental, que por 5 siglos ha privilegiado la disposición geopolítica centro-periférica. Desde el 2008, cuando aparecen los BRICS, con este acrónimo que lo bautizó Evans Pritchard en el Goldman Sachs, empezó la decadencia, el desplome vertical de la hegemonía norteamericana. La quiebra financiera del 2007 arrastró todo el conjunto bancario del primer mundo a una crisis que hoy día no está superada. Y han surgido fenómenos impensables en el primer mundo, como es las apuestas nacionalistas, por ejemplo, de Theresa May en Inglaterra, de los grupos de derecha en Francia, del propio Donald Trump en Estados Unidos, y que muestra que incluso la dicotomía izquierda y derecha ya es anacrónica. Lo que ahorita se está peleando en el mundo es el globalismo, o sea, los globalizadores, que básicamente están siendo financiados por el capital transnacional, que siguen creyendo que el mundo vive una globalización, pero el mundo está tendiendo una desglobalización, y que en los hechos, comercialmente, podemos aseverar que estamos viviendo una regionalización económica, que la protagonizan los BRICS, ¿no? Entre ellos China, que está haciendo mudar toda la economía hacia el oriente, hacia el Pacífico. Rusia, que prácticamente tiene el cordón militar para asegurar la primacía de Eurasia. La India, los tigres del Asia, y lo que pudo haber significado en el mejor momento del Mercosur, cuando estaba vivo el comandante Chávez, lo que hubiese significado nuestro ingreso en la arena global como Mercosur. Mercosur con Venezuela tenía el 5.º lugar en toda la economía mundial, y como ese lugar podíamos discutir de igual a igual con las otras potencias emergentes. Entonces, desde el 2007 estamos viviendo la desglobalización. Eso significa que el horizonte cultural que se expande con el nombre de globalización, que básicamente es el American Way of Life, la forma de vida americana, ha entrado en decadencia vertical. Por lo tanto, esto quiere decir que cuando una hegemonía entra en decadencia cultural, el conocimiento que ha producido, la ciencia y la filosofía, que no pueden soportar, que no pueden hacerle frente a esta decadencia, muestran también sus límites. Y esto quiere decir que esos límites también atestiguan la decadencia de un mundo que por 5 siglos había hegemonizado una primacía no solamente cultural, sino también civilizatoria. El centro del mundo no es un centro solo porque dirige la economía mundial, es centro porque es el horizonte civilizatorio que prescribe una manera de ser y estar en el mundo. Entonces, cuando hablamos de expansión cultural norteamericana, estamos hablando de una hegemonía no solamente económica, sino también cultural y civilizatoria, que desde la aparición del BRICS y con la acentuación del mundo tripolar actual en la disputa hegemónica entre China, Rusia y Estados Unidos, está mostrando de que China, la India y después Rusia están mostrando que el mundo ya no puede limitarse a la provinciana visión eurocéntrica del mundo. Incluso en las relaciones internacionales ya está poniéndose en tela de juicio la visión anglosajona del mundo. Los think tanks en Estados Unidos, el MI6 en Inglaterra, el Mossad en Israel, etcétera, los servicios de contraespionaje en Francia, etcétera, están ellos mismos presenciando que la visión anglosajona que había dominado la perspectiva de las relaciones internacionales no puede explicarse este mundo tripolar.
y por lo tanto no puede ni siquiera tener un diagnóstico acerca de el nuevo orden mundial que se está avecinando. Entonces, en ese sentido, geopolíticamente se puede decir con mayor contundencia que es imposible describir el siglo XXI con conceptos y categorías del siglo XX. Geopolíticamente eso es un contrasentido. ¿Por qué? Porque la disposición geopolítica del siglo XX, con la primacía, por ejemplo, de los tratados Sykes-Picot de principios del siglo XX, que habían cuadriculado el Medio Oriente y parte del África para ser el área de influencia y lo que se llama el cordón periférico de las potencias europeas, cede ese lugar a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero mantienen esa disposición geopolítica que lo inauguraron las potencias europeas a comienzos del siglo XX. A partir de la guerra que emprende Estados Unidos contra Irak, contra Afganistán, después con Siria, con Libia, etc., y fracasan en esa expansión militar, se puede decir que ahorita el tablero geopolítico está sufriendo un cisma de tal magnitud que está básicamente trastornando toda la cartografía geopolítica que el mundo había presenciado a lo largo del siglo XX. Entonces, esto tiene que ver con cómo diagnosticamos el mundo que se está viniendo ante nosotros y cómo podemos actuar respecto a esas transformaciones. Entonces, aquí viene el asunto. Para que un mundo se imponga definitivamente como hegemonía global, tiene también que imponer un conocimiento pertinente que justifique ese tipo de perspectiva. Esa perspectiva la hemos denominado eurocentrismo. Es decir, eurocentrismo no es aquel que piensa desde Europa o desde Estados Unidos. No por ser francés o inglés o danés o alemán soy eurocentrista, no. Eurocentrismo quiere decir aquel que parte de la perspectiva europea, norteamericana, por sobre el resto del mundo. Esto quiere decir, puedo haber nacido en Omasuyos, en Tiquina, en el cantón de San Pablo, pero si aquí adentro está la perspectiva anglosajona del mundo, yo soy más eurocéntrico que cualquiera que haya nacido en París o en Londres. ¿Ok? Lo que decía Fausto Reinari, lo que en definitiva determina tu identidad no es el color de tu piel, sino el color de tus ideas. Entonces, si partes de la perspectiva europea norteamericana para interpretar tu realidad, tú estás más enajenado que cualquiera que haya nacido en Nueva York o en Londres. ¿Ok? Entonces, el eurocentrismo es el privilegio de una perspectiva impuesta por sobre el resto de la humanidad. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros un desmontaje sistemático de un montón de prejuicios que el eurocentrismo había tejido en torno a las ciencias y a la filosofía. Entonces, para hablar de la decadencia y del colapso y de del fin de las ciencias sociales, tenemos que empezar preguntándonos ¿cuál es el estatuto de cientificidad de las ciencias sociales actuales? Es decir, ¿en qué descansa su base fundamentativa para autodenominarse ciencias? Entonces, tenemos que preguntarnos en primer lugar ¿qué es ciencia? Para determinar por qué estamos hablando del fin y de la decadencia de las ciencias sociales en este nuevo siglo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Decirles que el concepto de ciencia que hoy en día nosotros aprendemos en las universidades fue impuesto por las armas en la Segunda Guerra Mundial. Porque hasta antes de la Segunda Guerra Mundial no existía una definición
universal de lo que concebimos como ciencia. Incluso desde la Primera Guerra Mundial hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial hay una disputa académica entre la science anglosajona, producido en las universidades inglesas y después transferidas a las norteamericanas, están en disputa con el concepto de ciencia que manejan en Alemania, que se llama Wissenschaft. Una y otra no son lo mismo. Incluso en la primera escuela de Frankfurt se hablaba de Judenwissenschaft, es decir, de ciencia judía. Es decir, para mostrarles cómo en ese entonces había una disputa en torno a qué es el concepto definitivo de ciencia que vamos a adoptar. ¿Por qué en Alemania se está produciendo un nuevo concepto de ciencia? Por lo siguiente: en la disputa imperial y de acaparación de cordones periféricos, Alemania había llevado la peor parte en la repartija del dominio mundial. Entonces, frente a Inglaterra y frente a Francia, Alemania no era nada. Entonces, los alemanes, después, en el siglo ya XIX, empiezan a producir una tradición que, cuando leemos la obra de Marx, y esto deberían saberlo muy bien los marxistas, cuando él se está refiriendo a ciencia, él dice: para mí la ciencia es la Deutsche Wissenschaft, es decir, la ciencia alemana. Él parte de la tradición del criticismo desde Kant, Fichte, Schelling, Hegel. O sea, cuando él está hablando de ciencia, no está hablando de la science anglosajona, que tiene una tradición basada en la economía política. Por eso su libro famoso, El Capital, se subtitula Crítica al sistema de categorías de la economía política burguesa. Está haciendo una crítica al sistema de categorías, es decir, está haciendo una crítica a la ciencia que fundamenta la economía política burguesa. Los alemanes en el siglo XIX saben que si quieren liberarse de la hegemonía anglo-francesa, porque hasta el siglo XIX todas las capas cultas, hasta las rusas, concebían que ser culto era hablar francés. Y todas las hijas y todos los hijos de los ricos los mandaban a Francia a aprender cultura, a ser cultos. Es decir, modernizarse en el siglo XIX significaba afrancesarse. En el siglo XX, modernizarse va a significar americanizarse, o sea, adoptar la forma de vida norteamericana. Es decir, la modernización es un fenómeno de expansión ideológica de una forma de vida, para también curarnos en sanos, ¿no? Vamos a ver cómo el mestizaje nunca ha sido estudiado como debería serlo. Es decir, el mestizaje no es un proceso culturalista. El mestizaje es un proceso de asimilación que por reiteración cultural y pedagógica uno va negando una parte sustancial de lo que es para alojar en sí una forma de vida que no es suya. Y como esto entra en contradicción, la única forma de resolver esa contradicción para el mestizo es anular su parte india para pretender ser blanco. ¿Ok? Entonces, en el siglo XIX, modernizarse para las capas cultas, entre comillas, ¿no?, en Alemania, en Rusia, etcétera, en la periferia de Europa en ese entonces, era afrancesarse. Entonces, un pensador no puede y no debe jamás copiar, calcar pensamiento ajeno, sino producir pensamiento propio. O sea, un pensador no copia ideas ajenas, un pensador produce ideas propias.
Aprende de afuera, sí, pero en definitiva un pensador se define porque él mismo produce un pensamiento propio. Entonces los filósofos alemanes se preguntaban y decían, si nosotros dependemos de la tecnología inglesa y francesa, ellos van a la adopción de esa tecnología va a imposibilitar que nosotros produzcamos nuestra propia tecnología. Y eso nos va a llevar a la dependencia crónica. Lo mismo pasa en el ámbito de las ideas. Si nosotros copiamos y calcamos las ideas de los ingleses y de los franceses y nunca producimos una ciencia o una filosofía propia, en el ámbito académico también vamos a depender de ellos. Por eso los alemanes producen una tradición que se llama la tradición crítica de la Deutsche Wissenschaft. Y esa ciencia es básicamente la que Marx reivindica a la hora de hacer una crítica a la ciencia anglosajona. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, la ciencia, la science anglosajona, se impone por las armas. No demuestra ser la mejor, simplemente se impone por las armas, porque ustedes saben, Alemania pierde la guerra. ¿Y quién gana? Estados Unidos y su aliada Inglaterra. Y ellos imponen un sistema académico mundial para asegurar su hegemonía cultural y civilizatoria. Cuando nuestras universidades adoptan el concepto de ciencia del vencedor, nunca se preguntan si ese concepto es válido, verdadero y racional en sí mismo. Simplemente lo adoptan. ¿Por qué? No nos olvidemos, nuestras capas oligárquicas, nuestras élites ya estaban colonizadas. El colonizado, como dice Zabaleta Mercado, cuando es sorprendido por la libertad, ¿no?, como sucedió en la Guerra de la Independencia, ¿qué hace el colonizado? Busca a un nuevo amo a quien obedecer. Si antes obedecía al amo español, ahora va a obedecer al amo británico. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué amo va a obedecer? Al amo norteamericano. Por eso adopta el concepto de ciencia del vencedor y nunca se pregunta si ese concepto es pertinente para producir conocimiento propio. Entonces, esa perspectiva anglosajona del mundo, desde el 1944, con el Tratado de Bretton Woods, cuando se organiza todo el mundo financiero y toda la institución global para defender la hegemonía del dólar, también asegura e instaura toda una institucionalidad académica global para expandir la forma de vida que simboliza el dólar. O sea, el dólar no es solo un papelito, el dólar representa algo, es el símbolo de algo. La expansión del dólar es la expansión de lo que el dólar representa. Y la forma de vida que sostiene al dólar es la forma de vida que está expandiéndose al mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahí habíamos vivido otro momento como el que estamos viviendo hoy en día, es decir, un cisma en toda la cartografía geopolítica global. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2001, hasta el atentado de las Torres Gemelas, fue lo que llamamos la hegemonía unipolar del mundo, la hegemonía norteamericana. Desde el 2001 eso ya entra en decadencia. Y hoy en día ya vivimos un mundo tripolar. Hace poco, en el G20, ustedes han debido noticiarse lo que sucedió en Argentina. Básicamente las potencias están en disputa comercial, económica, financiera. Rusia y Estados Unidos no van a renunciar esta vez a hacer hegemonía global. Y Estados Unidos tampoco. Entonces, ahorita estamos viviendo una guerra fría. Y una guerra fría que en el peor de los escenarios nos llevaría a una tercera guerra mundial, la cual inevitablemente tendría que ser nuclear. De la cual, dice Einstein, nos dejaría básicamente en una situación en la cual sí podríamos decir con qué van a pelear después los sobrevivientes de aquella guerra. Sería con palos y piedras, como en el Paleolítico, ¿no? No habría posibilidad de que la humanidad pueda sobrevivir a aquello, ¿no? Aunque algunos dicen, si hay una tercera guerra mundial, por lo menos va a quedar un chino y unas 2 o 3 cucarachas. En el mejor de los escenarios,
la hegemonía norteamericana tendría que estar sopesada por nuevas hegemonías que hagan una democratización, entre comillas también, de la posibilidad de despliegue e impulso de proyectos económicos regionales, que como regionales tengan fronteras aduaneras que permitan el impulso y el desarrollo local. Fichte, por ejemplo, escribió un libro en la época en la cual él era una autoridad en las universidades alemanas, un libro que se tituló El sistema cerrado económico. En ese libro él dice, si Alemania quiere prosperar, tiene que cerrar sus fronteras comerciales y aduaneras, es decir, para impulsar mercado propio y para impulsar la producción propia. Eso es, por ejemplo, lo que hizo Corea del Sur, eso es lo que hizo Japón. Por eso son potencias. Y eso es lo que Estados Unidos ahorita no puede permitir. Por eso Estados Unidos fue uno de los artífices del triunfo de Macri y también de Bolsonaro. Porque Estados Unidos no puede permitirse que el único lugar geoeconómico que se le escape de las manos sea el patio trasero. O sea, sea su patio trasero, sea nosotros. Estados Unidos ya ha perdido Medio Oriente. Está perdiendo África. Lo único que le queda es Latinoamérica. Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, se ha balanceado un poco el asunto. Pero tendremos que ver cómo resuelve Andrés Manuel el asunto de la desgracia mexicana, que algún poeta lo describió de esta manera. México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Estados Unidos ha patrocinado el concepto North America, que es un concepto geopolítico que va desde Alaska hasta Venezuela. O sea, ellos conciben que Venezuela es parte de su territorio, porque ahorita está en disputa toda la riqueza hidrocarburífera de la franja del Orinoco y de las materias preciosas de la franja del Orinoco. Por eso decía, ¿no? En el mejor de los escenarios que tuvimos con la presidencia del comandante Chávez, Brasil, como parte del BRICS aquellos años, tenía que haber impulsado una independencia financiera de nuestras economías para contrarrestar las hegemonías en ascenso y la hegemonía en decadencia. Pero como ni los brasileros tuvieron visión geopolítica y son más lacayos del dólar como nuestras oligarquías también, nunca se propusieron una independencia. Porque la independencia no es un fenómeno exclusivamente político. La independencia sobre todo es un fenómeno de subjetividad. Es decir, la independencia y la dependencia están en la mentalidad de uno. En última instancia, yo puedo depender de algo, pero si soy consciente de esa dependencia, yo puedo hacer que mi dependencia se convierta en independencia. Porque en una relación de dependencia, yo dependo de un poder, pero ese poder también depende de mis materias primas, depende de mis recursos naturales. Si yo soy consciente de esa dependencia, puedo revertir mi situación subordinada. ¿Se dan cuenta? O sea, la dependencia es también un fenómeno no solamente objetivo, sino también subjetivo. Cómo yo administro mi dependencia es en última instancia lo que define si soy dependiente o hago de mi dependencia independiente. Pero para hacer eso yo necesito tener autodeterminación. Y para tener autodeterminación yo tengo que ser autoconsciente de lo que soy. Pero si no soy consciente de quién soy, de quién he sido, imposible que pueda determinar qué es lo que puedo ser. Entonces, entrando en materia, como dije, ¿no? Muchos dirán este diagnóstico o estas hipótesis que estamos planteando son atrevidas. Hasta muchos se van a reír cuando escuchen los audios en algunas partes, ¿no? Pero recordarles también, pues, ¿no? A Galileo lo quisieron quemar vivo por decir que la Tierra era la que se movía alrededor del Sol. Y quienes lo acusaban no eran curitas de toga,
eran grandes y eminentes físicos de su tiempo. El padre Bellarmino era un autor de libros y era docente en universidades de aquel tiempo, y era quien quería mandarlo a la hoguera a Galileo. Del mismo modo, lo que ahorita es una realidad, la doctrina Monroe, fue emitida por primera vez en diciembre de 1823, y a James Monroe, al presidente norteamericano de aquella época, cuando él declara lo que después va a ser llamada la doctrina Monroe, los propios congresistas norteamericanos se ríen en su cara. Entonces, lo que vamos a decir a muchos les va a sonar como una locura descabellada. Entonces, ingresemos en materia. ¿Por qué el ocaso de las ciencias sociales? Porque hemos dicho ya, tenemos que preguntarnos por el estatuto de cientificidad que hace posible que las ciencias sociales se denominen ciencias. Si ese estatuto no está esclarecido, entonces tenemos que preguntarnos si vale la pena seguir llamando ciencia a las ciencias sociales. Cuando nacen las ciencias humanas, lo que después se va a llamar ciencias sociales, ya existe una idea de ciencia, ya existe un concepto de ciencia, y quienes trabajan eso son lo que se denominan ciencias exactas, ¿no? La física, la matemática, la biología, etc. Esto existe antes de que exista ciencias humanas. Las ciencias humanas, ¿de dónde toman su estatuto de cientificidad? De las ciencias naturales. Ahora, esas ciencias naturales ya entraron en crisis en 1920. Heisenberg, Max Planck, Niels Bohr, entre otros codescubridores de la física cuántica, ya demuestran los límites sistémicos del concepto de ciencia de las ciencias naturales. La física cuántica afirma que todo aquello que describieron Galileo y Newton no sirve en el ámbito subatómico. Y la vida se decide en ese ámbito que no puede ser descrito por movimientos simples, por una lógica unilineal, causa y efecto, sino que es más complejo de lo que creemos. Es decir, desde el 1920, el concepto de ciencia ha sido ya refutado por los descubrimientos que posteriormente se han ido realizando en el ámbito de la física cuántica. Por eso Heisenberg llega a decir que, y después lo va a corroborar John Wheeler, no es cierto que el sujeto pueda llamar objetividad a una relación indiferente con el objeto de estudio. Porque desde el experimento de la doble ranura, a la cual le llaman experimento duro, porque cuestiona certezas científicas, el observador influye sobre el experimento, sobre el observador. Esta lógica metodológica, sujeto y objeto, es una piedra angular en el concepto de ciencia moderna. Y esto ha entrado en crisis desde el 1920. En la década de los 30, Edmund Husserl, en sus célebres conferencias de la crisis de las ciencias europeas, afirma que las ciencias están en un profundo estado de crisis y que es necesario resolverlas. Él es filósofo, y la filosofía, como se autodenomina la ciencia de la ciencia, es la que puede preguntarse a qué. Desde ese entonces, en el ámbito de las ciencias duras, han ocurrido un número determinado de nuevos paradigmas que están clamando un nuevo modelo de ciencia. Ustedes ya saben, han oído escuchar de la teoría de la incertidumbre en el campo de la física, las teorías de la complejidad, la física cuántica, el efecto mariposa. Todo ello no ha sido asimilado en las ciencias sociales. Las ciencias sociales ni siquiera ha asimilado de modo fehaciente la teoría de la relatividad de Einstein. Por lo tanto, podemos decir, si en el campo de las ciencias duras está operándose un montón de cambios paradigmáticos, las ciencias sociales no se han dado por enteradas.
¿Qué pasa con en el ámbito de la filosofía, con lo mejor que ha producido Europa en la segunda escuela de Frankfurt? Por eso dimos una charla reciente en Cochabamba a propósito de la presentación de nuestro último libro, del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, que lo hemos denominado del pensamiento crítico a la sabiduría colla, para afirmar que ahora para nosotros el pensamiento crítico europeo norteamericano es solo un antecedente. Es decir, hasta eso ya hemos superado. ¿Cómo lo hemos superado? Lo mejor de la escuela de la segunda escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas y Karl Otto Appel, demuestran sobre todo Karl Otto Appel, que es el maestro de Jürgen Habermas, demuestran lo siguiente: toda la filosofía moderna y en consecuencia la ciencia moderna están atrapadas en un paradigma que nace en Descartes, 1636, el discurso del método, y que ese paradigma ha estado vigente hasta la obra de Husserl. Estamos hablando los 5 siglos de dominio moderno occidental. Dice, este paradigma, ellos lo llaman el paradigma de la conciencia. En resumidas cuentas, el paradigma de la conciencia quiere decir, solo es verdadero aquello que se representa a mi conciencia. O sea, esto produce egos autocentrados en sí mismos, que no necesitan del mundo para emitir argumentos que los consideran verdaderos, infalibles y racionales. Pero, dice Appel, el giro lingüístico que ya operaron los filósofos pragmáticos en Estados Unidos, ¿no? Austin, Dewey, después que se llama Peirce. Austin, por ejemplo, tiene un libro que se llama How to do things with words, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras. O sea, ellos operan el giro lingüístico para mostrar cómo el lenguaje, siendo un fenómeno comunicativo, no puede reducirse a un análisis sistémico, estructural de la lengua, como si no existiese el fenómeno comunicativo. Es decir, para que haya un lenguaje tiene que haber por lo menos 2 personas. O sea, no hay lenguaje privado. Por lo tanto, hacer un análisis estructural de la lengua que no visibilice la lengua misma como un fenómeno comunicativo está condenado al fracaso. Y hasta hoy en día, ¿quiénes son lingüistas acá saben? Que la mayor parte de los estudios en lingüística son estudios estructurales de la lengua, que prescinden de esta característica esencial de la lengua como un fenómeno comunicativo. Entonces, el giro lingüístico opera una transformación en la filosofía que nos muestra cómo el lenguaje, al ser un fenómeno comunicativo, está mostrándonos que un emisor necesita de otro sujeto receptor que haga posible que la lengua sea una relación circular simbiótica, que apunte a destronar la relación sujeto-objeto por un nuevo tipo de relación sujeto-sujeto. Entonces, Appel, recogiendo eso, dice, ahora nosotros, con el giro pragmático, estamos mostrando que el paradigma de la conciencia lleva consecuencias fatales en todos los ámbitos y peor en la política. Y que necesitamos recuperar este giro lingüístico y operar un nuevo giro, el giro pragmático, para acabar definitivamente con la relación sujeto-objeto. Porque desde el paradigma de la conciencia, el único sujeto es el sujeto que piensa y todos los demás son objetos a ser pensados. Entonces, nosotros, ¿cómo agarramos esta afirmación de Appel y decimos, el sujeto que nace con Descartes, el ego cogito, no es un sujeto abstracto? Porque Descartes, cuando afirma el ego cogito, es un sujeto sin historia y sin cultura. Es decir,
es un sujeto que se cree el ojo de Dios. Es un sujeto que ha agarrado las determinaciones del Dios medieval y él mismo se ha divinizado para autoconcebirse a sí mismo como fundamento de las ciencias, fundamento del conocimiento, fundamento de la moral, de la ética y de todo. Por eso dice Nietzsche, Dios ha muerto. Es decir, la ciencia moderna mata a Dios, porque ya no necesita a Dios cuando él mismo, el sujeto que piensa, ahora se pone como el Dios sustitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo de la ciencia hay una teología encubierta. Es decir, nos han metido gatos por liebre, señoras y señores. La ciencia se nos presenta tan racional y sin embargo hay una teología encubierta ahí. La ciencia ha operado una sustitución del Dios trascendental de la teología medieval, lo ha desplazado y ha puesto un nuevo Dios. Pero ese Dios ya no habla en lenguaje teológico, ahora habla en lenguaje científico. Pero sin embargo, la ciencia, como dice Heisenberg también, es en el fondo una creencia. Y fíjense cómo la ciencia es una creencia. La evolución es una teoría. Y sin embargo todos creen en la evolución y sin embargo la evolución es una teoría. No es algo comprobado. Nadie podría corroborar en laboratorio la evolución porque en el laboratorio tendría que exponer miles de millones de años y mostrar cómo han sucedido las cosas de modo experimental, por observación. Pero no se puede hacer eso. Por lo tanto, la teoría de la evolución es tan coherente consigo misma, lógicamente, que uno escucha eso y le parece verdadero. Pero en el fondo es una creencia. Entonces, ¿qué dice Jürgen Habermas últimamente? A propósito del fenómeno del secularismo. No nos olvidemos que Kant en su tiempo escribe un libro que se llama La disputa de las facultades. La disputa de las facultades quiere decir cómo organizamos la pirámide académica de las universidades. El modelo de universidad humboldtiana es el modelo de universidad que el mundo ha copiado a partir de la imposición de la idea de que la primacía está en la filosofía y las ciencias obedecen a la filosofía. Aparece la jerarquización entre ciencias duras, ciencias exactas, ciencias humanas, ciencias sociales en la base. Y en la cúspide, la filosofía. Eso lo ha producido la Universidad Humboldtiana bajo influencia de Kant, en la disputa de las facultades. Siglo XVIII, señoras y señores, se despacha a la teología de las aulas académicas. Es decir, una vez que operó la ciencia este desplazamiento, esta sustitución del Dios medieval por el nuevo Dios, que ahora la ciencia le hace hablar en lenguaje secular, ya no teológico, es algo que ya no se admite más en el ámbito académico. Es decir, una vez que ellos han hecho esta sustitución de un Dios por otro, del sujeto que Hegel lo va a llamar sujeto absoluto, el ego cogito de Descartes, después del Ich denke en Kant, va a ser ahora el sujeto absoluto de Hegel. Ese sujeto absoluto es el europeo. Por eso dice Ramón Grossfogel, ¿no? Cuando a mí me vienen a hablar de filosofía a secas, yo pongo un pero y digo, momentito, esa filosofía a secas es la filosofía moderno, europea, occidentalizada, de hombres machos de Europa o de Estados Unidos. Ni siquiera hay mujeres en esa, ni siquiera mujeres están consentidas en ese concepto de filosofía. Es decir, dice Ramón Grossfogel, ¿no? A mí, yo no tengo problemas con cuando ingreso a una universidad y me dicen, le vamos a enseñar filosofía europea, alemana, del 5% del planeta. No tendría problemas ahí, ¿no? Pero si me vienen a decir, le vamos a enseñar filosofía, ahí sí tengo problemas, porque lo que me están enseñando no es filosofía seca, me están enseñando la filosofía de un lugar del mundo, de un lugar privilegiado del mundo, de una perspectiva privilegiada del mundo, y que esa perspectiva jamás me ha tomado en cuenta. ¿Entienden? Entonces, pues les digo, nos venden gato por liebre. Entonces, esa teología encubierta en el concepto de ciencia que manejamos nos ha hecho olvidar lo que dice Jürgen Habermas. Dice, el gran pecado
de la ciencia social actual. Fíjense, está hablando Jürgen Habermas, autoridad en sociología. Dice, el gran pecado de la ciencia social actual es su secularismo. ¿Qué está queriendo decir con eso? Dice, una de las grandes limitaciones de la formación de las ciencias hoy en día es que no tome en cuenta ámbitos de la vida que son definitorias para lo que concebimos como condición humana. ¿Qué quiere decir esto? No podemos entender el fenómeno de la sociedad sin el componente teológico. Jürgen Habermas está diciendo eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que los fenómenos sociales no son solamente sociales. Los fenómenos sociales son también religiosos. Y quien no entiende ese ámbito de la vida, no puede entender todo el espectro de lo que concebimos como condición humana. Y las herramientas analíticas de las ciencias sociales no pueden comprender la espiritualidad humana. Fíjense lo que está pasando ahorita en el campo de la medicina. Bajo la influencia de la mecánica cuántica, llevado al campo de la medicina, sobre todo al campo de la neurobiología, los propios críticos de la medicina en el primer mundo, de la medicina moderna, están diciendo que todos nuestros pueblos, nuestras culturas despreciadas por el mundo moderno, habían tenido razón. Que el origen de todas las enfermedades no es algo físico. El origen de todas las enfermedades es espiritual. Y los médicos no saben nada de eso. A los médicos jamás les han enseñado algo del espíritu. Por eso no pueden curar nada. Los médicos lo único que hacen es vender lo que les ofrecen las farmacias. Es decir, se han convertido en agentes de la industria farmacéutica. Y a la industria farmacéutica actual no le conviene producir medicamentos que curen, porque curar para ellos no es negocio. Lo único que produce la industria farmacéutica es medicamentos que nos mantengan en estado crónico de enfermedad, porque el enfermo es un cliente. Pues nos han hecho creer que la diabetes no se cura. Mentira, la diabetes se cura desde el siglo XII después de Cristo. El que tiene la cura de la diabetes es el famoso filósofo médico persa Ibn Sina, y que curaba la diabetes con ayuno de miel, entre otras cosas. Hace poco, un médico naturista del sur de Bolivia ha descubierto la cura del cáncer, pero no la ha descubierto, simplemente ha recopilado conocimiento ancestral de nuestra medicina. Si en el campo de la medicina esta crítica funciona, con mayor razón en el ámbito de las ciencias sociales, porque la demarcación científica que ha producido la ciencia, que se ha consagrado con Max Weber, cuando dice, la ciencia debe emitir juicios de hecho, no juicios de valor. Esa demarcación ha dividido la realidad en dos: lo cuantitativo, lo que es susceptible de medición, eso es científico, y lo cualitativo, lo que es asunto de opinión, eso es religión, y eso no tiene nada que ver con la ciencia. Esa demarcación es profundamente valorativa, porque ahora hasta los propios físicos cuánticos están diciendo que la única forma de conocer la realidad es de modo holista, no separado. Y dice Lynn McTaggart en su obra The Field, el campo, dice: las culturas antiguas concebían al mundo de modo holista. Y desde Galileo, desde Newton, nos hemos acostumbrado a ver la realidad de modo fragmentario. Hayan nacido las especialidades. Hoy en día, por ejemplo, para de algún modo remediar la crisis de la especialización en las ciencias, de las disciplinas, han creado el término transdisciplinariedad.
Pero la transdisciplinariedad sigue justificando la existencia de disciplinas. Pues nosotros no hablamos de transdisciplinariedad, hablamos de multidimensionalidad. ¿Por qué? Porque si ustedes solamente son sociólogos, o solamente son politólogos, o solamente son antropólogos, o solamente son lingüistas, jamás van a comprender la realidad. Porque la realidad no está de modo separado, todo está unido. Así que yo tengo que tener una visión global del asunto. Es más, lo que les decía a algunos de sus profesores, la universidad como institución, si quiere sobrevivir en el siglo XXI, tiene que operar un cambio radical en la propia conformación de la currícula. ¿Qué quiere decir esto? Si soy consciente y sé que no puedo conocer la realidad solamente desde una disciplina, yo tengo que constituir mi propia currícula, picoteando algo de antropología, algo de lingüística, algo de sociología, algo de economía, algo de teología. Es decir, yo mismo tengo que armarme mi propio curso curricular y no puedo someterme a la currícula impuesta disciplinariamente, porque de ese modo jamás voy a comprender la realidad. Porque un fenómeno me lleva a otro fenómeno, ese fenómeno me lleva a otro fenómeno, y esos fenómenos, si razonamos dialécticamente, nos tiene que llevar a los ámbitos esenciales que hacen posible la explicación de los fenómenos. Y eso que metodológicamente se conoce como el remontar horizonte tras horizonte es una operación epistemológica. Y en las disciplinas no se estudia epistemología. Básicamente las disciplinas se han reducido a ser ¿qué se dice esto? Un bosquejo de manuales que nos acostumbramos a memorizar y emitir opiniones sobre opiniones basadas en otras opiniones basadas en manualitos. Es por eso que nunca se genera conocimiento, y a lo mucho que llegamos es a hacer trabajo de campo, es decir, nos convierten en obreritos del conocimiento. Y ese trabajo de campo sale de acá, vienen los de afuera, todo eso que hemos investigado lo piensan y ellos hacen teoría de aquello. Y nos dejan a nosotros hacer el trabajo de, como decimos, de jucos, ¿no? Entonces, el estatuto de cientificidad ha entrado en crisis desde 1920 en el ámbito de las ciencias duras. Y como las ciencias duras han dado pie al concepto de ciencia que manejan las ciencias sociales, si las ciencias sociales hasta ahorita no se han preguntado sobre su estatuto de cientificidad, quiere decir que ignoran qué es un estatuto de cientificidad. Quiere decir que la base fundamentativa de las ciencias sociales ni siquiera ha entrado en cuestión en la formación curricular. Por lo tanto, ahora podemos asegurar y decir lo siguiente: porque hablamos ya no solamente de crisis de las ciencias sociales, estamos hablando del colapso definitivo de las ciencias sociales. Ya no solo por todo este diagnóstico que he hecho de la ausencia epistémica de conciencia del estatuto de cientificidad de todas las ciencias sociales. Ahora vamos a ir un poco más, vamos a ir a escudriñar algo más. El propio concepto de sociedad ha entrado en